Hola amigos, buenos días. Hoy vamos a hablar de revelado de ficheros RAW de cámara, utilizando para ello el plugin de Photoshop denominado Camera RAW. Como todos sabéis, los ficheros RAW también son denominados como negativos digitales. Son unos ficheros que, a diferencia de los JPG o de los TIFF, contienen toda la información que el sensor de la cámara capta, de una forma cruda, sin que tengan ningún tipo de interpretación, ni de temperatura de color, ni de matices en la reproducción cromática, absolutamente nada. Tal y como los capta la cámara en tres valores de luminancia, para el rojo, para el verde y para el azul, y con la temperatura de color que haya decidido la cámara o que estuviera programada la cámara en caso de ir en modo manual. En ese tipo de ficheros no hay ningún tipo de compresión. En ese tipo de ficheros está toda la información de los píxeles de la imagen, y por tanto se puede extraer de ellos muchísima información más allá de lo que un JPG, que no deja de ser una interpretación del fichero nativo de la cámara que hace la propia cámara, pueda tener. El programa que vamos a utilizar para el revelado de esos ficheros es un plugin para el programa Photoshop, que bueno, que en realidad está integrado también dentro del programa Photoshop como un filtro ya desde, creo recordar, que la versión 2014. eh, pero que Photoshop sigue conservando y evolucionando de forma independiente al propio programa. Recientemente ha salido la versión 9.5, que es la última y que incorpora pues las últimas mejoras. Básicamente su diferencia con la versión anterior, la 9.4, no es otra que el modelo del interface, que adquiere ya los colores propios del Photoshop, estos tonos grises, y no los colores blancos que antes tenía, y alguna cámara nueva, o sea, digamos, los ficheros de interpretación de alguna cámara nueva que haya salido al mercado. No aporta más novedades que esas, pero bueno. Vamos a ver cómo funciona ese programa, cuáles son las posibilidades y cómo podemos cambiar radicalmente una foto sin hacer realmente nada sobre ella, sin ponerla ni quitarla nada, sino potenciar de forma selectiva toda la información de esa imagen. Veremos cómo podemos subir luces de forma selectiva, bajar luces de forma selectiva, cambiar la configuración de colores HSL, cambiar el contraste, cambiar el brillo, variar la temperatura de color, el matiz, absolutamente todo lo que nos podamos imaginar que se puede cambiar de una foto se puede hacer con este programa, con este plugin, perdón, sin necesidad de entrar en Photoshop. Como la mejor forma de analizar un programa, evidentemente no es teórica, sino es verlo en la práctica, vamos a ver cómo funciona. Yo tengo abierta ya una sesión de Photoshop CC 2014, y el plugin que tengo instalado es esa versión 9.5 del Adobe Camera Raw, ACR. Le llamaré muchas veces Camera Raw o ACR, de las dos maneras. Voy a abrir un fichero, lo tenía preparado, lo tengo en recientes, abro este fichero y al decirle abrir directamente el programa me abre el plugin. Ha detectado que se trata de un fichero NevRAW y me lo abre automáticamente en este plugin. Vamos a empezar a ver de qué está compuesto esta pantalla, que es la única que tiene el programa, y qué funcionalidades nos aporta. La estructura, como veis, la podemos dividir en una zona central, que es la ventana de visión, una parte superior o barra de herramientas. A mí los nombres, sí que ya os digo, los nombres de cómo se llaman las distintas áreas, distintas zonas, me son indiferentes. O sea,
yo lo llamaré como me parezca, porque lo importante son las funciones y saber dónde están, no saber cómo se llama, si esto es barra de menús o barra de herramientas, o esto es o deja de ser qué cosa. Lo importante es el contenido, no la denominación del contenido. Bueno, pues en esta, que yo voy a llamar barra de herramientas, tenemos, como veis, una serie de opciones gráficas. En todas las opciones, si dejamos el cursor puesto sin hacer clic ni nada, simplemente nos dice qué es. Incluso nos propone cuál es la tecla de el atajo de teclado. Y bueno, pues son las que tenemos ahí, que iremos viéndolas ahora pormenorizadamente. La zona central, que es la zona de trabajo, donde vemos la imagen, y en la columna derecha tenemos esto muy importante, el histograma de la fotografía, que ya sabéis, lo refresco un poco, que no se trata sino de una representación estadística de la luminancia por tonos de la fotografía, distribuyéndose de izquierda a derecha, de tonos más oscuros a tonos más claros, pasando por los centrales, que serían tonos medios o grises medios. Como veréis, se representa para los tres colores. Veis que hay puntitas de color que corresponden al rojo, que corresponden al azul y que corresponden al verde. Los matices que veis de otros colores, amarillo y este azul más clarito, son simplemente por la intersección de los tres colores. Entraremos en profundidad cuando llegue el momento de comenzar con un procesado. Repasaremos exactamente cómo funciona el histograma. A continuación tenemos esta otra subventana debajo del histograma. Bueno, también decir que en la parte inferior del histograma tenemos los datos EXIF de la foto, algunos de los datos EXIF más relevantes, como la focal a la que está hecha, el tiempo de obturación, el ISO y el objetivo y la focal con que se ha llevado a cabo el disparo. Y los valores de 0 a 256 de R, de rojo, de verde y de azul, que si veis, si yo me coloco en el cursor, me los está ofreciendo según voy pasando la imagen por distintos sitios. Veis aquí, en un tono más negro los valores son más bajos, en un tono más claro los valores son más altos, cercanos al blanco total, a los 256. A continuación de esto tenemos esta serie de barras. Esta serie de barras, en las que si colocamos el cursor nos indica qué es, lo que durante unos segundos al menos qué es lo que es. En el primero veíamos que era básicos, en el segundo era la curva de tonos, en el siguiente será el detalle o enfoque, en el siguiente será el HSL y la escala de grises, en el siguiente es un sistema de división de tonos, el siguiente son correcciones de lente, el siguiente son efectos especiales, el siguiente es la calibración de la cámara, el siguiente son ajustes preestablecidos, y el siguiente es para la captura de instantáneas, que realmente es el único método que tiene este programa para poder fijar, anclar estados de historia en el proceso que vayamos haciendo, dado que una de las carencias que se echan mucho de menos es que tenga una paleta de historia que nos permita no solamente control Z, que es habitual, deshacer en casi todos los programas. Control Z, Z sirve para deshacer y volver a deshacer la última acción y volver a la anterior. Pues solamente tiene eso. En otros programas que utilizan el mismo motor, que es el Adobe Lightroom, sí hay esa paleta de historia, y supone la diferencia fundamental entre un sistema y otro. Cuando oigáis hablar de Lightroom en modo revelar, es lo mismo que hablar de Adobe Camera Raw. Exactamente lo mismo, con el mismo motor, con las mismas funcionalidades, con dos diferencias: un interface distinto y el tema de que no tiene paleta de historia el Camera Raw. Vale, a continuación, en esa misma ventana, después de estos selectores de distintas funciones, tenemos una serie de tiradores. Que iremos viendo pormenorizadamente más adelante. Como veis, si yo cambio la función, son los ajustes para esa herramienta. En realidad,
Quizás esto sea una ventana de herramientas. Si esto es una ventana de menús, esto es una ventana de herramientas. Dejémoslo en que pueda denominarse de esa forma. Como os digo, me importa muy poco cómo se llamen. Según vamos avanzando, pues tenemos las distintas acciones que se pueden realizar sobre esa funcionalidad de esa herramienta. Bien, tenemos por tanto esto, tenemos la zona central, tenemos la parte del histograma y tenemos esta parte de acá en la que van avanzando todas estas funciones. Pero tenemos más cosas. Aquí abajo a la izquierda, como veréis, tenemos dos botoncitos que nos van a permitir accionar el zoom siempre. A continuación tenemos el botoncito de guardar imagen. Hay dos formas de trabajar con el ACR. Una es obtener un procesado y terminar en guardar imagen. Y al dar el botón guardar imagen veremos que luego después que nos sale una serie de opciones de guardado directo con una conversión del RAW en un fichero de varios tipos de los que se pueden seleccionar. Uno de ellos desde luego el JPG, y ahí habría terminado la elaboración de una fotografía sin más historia. En la parte del centro tenemos esta descripción en la que se nos viene el espacio de color en el que estamos, el formato del fichero, 16 bits, el tamaño del fichero y la resolución que tiene con respecto a pantalla. Entraremos en más detalle inmediatamente en qué es lo que ocurre cuando yo pulso sobre él. Ahora analizaremos todo esto. Y en la parte de la derecha tenemos el botón de hecho, que significaría simplemente que después de hacer una serie de procedimientos, los que nos haya dado la gana, moviendo todos estos tiradores y todas las herramientas de una y de otro, si le decimos hecho, nos va a grabar esa información, va a cerrar el programa y nos va a permitir seleccionar otro archivo. Este archivo ya lo habrá dejado con esa matización. Es muy importante decir que el modo habitual de trabajar, aunque cabe en otras configuraciones, el modo habitual en el que nosotros lo vamos a configurar es que no se va a tocar el fichero RAW, no va a haber ninguna modificación, el programa no va a hacer ninguna modificación sobre el fichero RAW. Todas las correcciones que hagamos las va a grabar en una especie de fichero de metadatos con el mismo nombre del archivo, pero con la extensión XMP, en la que se va a grabar esa información paramétrica de los cambios que hayamos hecho en él. ¿Vale? Esto es importante. Bueno, pues el botón de hecho significaría para grabar ese fichero y punto. El botón cancelar es para irnos de aquí y se acabó. Y el botón abrir objeto es para abrirlo en Photoshop. Si yo pulso la tecla Alt, veis que cambian en la parte de abajo. La tecla Alt siempre tendrá funcionalidades según donde la pulsemos y con qué herramienta. Nos abrirá una serie de opciones muy concretas. Ya veremos a continuación cuál de ellas muy concretas, pero vamos, en este caso, analizándola sobre la pantalla general, si yo presiono la tecla Alt, ver que el comando guardar imagen no cambia. Sin embargo, los de la parte derecha sí cambian, y donde era antes, ahora está sin pulsar abrir objeto, ahora se convierte en abrir copia. Donde era cancelar se convierte en restaurar, y el de hecho no cambia. Evidentemente el de restaurar es para volver a un estado anterior, sin más, y así dándole varias veces volveremos a estados anteriores sucesivamente. Y el de abrir objeto o abrir copia son dos formas distintas de enviar el fichero a Photoshop. Una de ellas, cuando es abrir objeto, es enviarlo como objeto inteligente. Es objeto de todo otro tutorial, que es un objeto inteligente y cómo funciona dentro de Photoshop. Y abrir copia, pues es que nos abre una copia del fichero con las correcciones que hayamos hecho en Photoshop en modo normal. O sea, es los únicos cambios que supone el manejo de la tecla Alt. Y hasta aquí la descripción de lo que es el programa. Quizás añadir algo. En esta parte de acá, no siempre, porque si yo ahora amplío el zoom dándole simplemente a la tecla clic y dando a la tecla Alt, si os dais cuenta, ahora lo explicaré detenidamente, al dar a la tecla Alt cambia la lupita por un menos, un más si está sin pulsar, aumento. Veis que en este modo de pantalla pues nos está ocupando toda la pantalla, pero si yo abriera varios ficheros a la vez, con los que puedo hacer combinaciones desde panorámicas hasta montajes directos
perdón, de HDRs, es decir, una especie de blending. En realidad es una especie de blending, no es un HDR como tal, como se entendía antes por lo menos. Ahora ya se llama HDR casi cualquier cosa. Pues, como os decía, en esta parte de acá aparecerán una tira con todas las imágenes que tengamos, pero si no, no aparece. Me quedan dos descripciones más que hacer. Esta de aquí arriba, que al pasar por ella nos dice cuál es su función: conmutar al modo de pantalla completa. Si lo aprieto, pues lo tengo todo en pantalla completa. Si la suelto, pues no lo tengo en pantalla completa. Y esta de aquí, que es pues bueno, para cambiar la visualización por zonas del estado inicial al estado actual. También hay aquí algunas pestañitas muy interesantes que explicaremos lo que son más adelante, y bueno, pues las iremos viendo. Entonces procede, yo creo, que comencemos a explicar cada una de las herramientas que tenemos ahí arriba, y hagamos una práctica lógicamente con todas ellas. No, miento. Primero vamos a comenzar por configurar el programa propiamente dicho. Es importante el asunto de configuración. Bueno, la configuración del programa tiene dos sitios donde hacerlo. Uno de los sitios donde hacerlo es el cuadro de diálogo de preferencias, y otro es este, que es el de opciones de flujo de trabajo. Vamos a comenzar por el de preferencias. Es este de aquí, y al accionarle nos salen las preferencias del tratamiento del fichero. Primero, generales. En generales nos dice que cómo vamos a guardar los ajustes. Hay dos formas de guardar los ajustes: en la base de datos del archivo RAW, es decir, que siempre dentro del propio fichero RAW realmente lo modificamos al tocarlo, al modificarlo con cámara RAW, y dentro de la parte de base de datos de ese fichero ahí se graba la información, con lo cual el fichero siempre estará cambiando. No afectará para nada, y siempre podemos volver atrás y volverlo a dejar como salió de la cámara, no hay ningún problema. Pero bueno, yo creo que por costumbre la mayor parte de nosotros que procesamos tenemos la costumbre de tener ese fichero, tenerlo como un fichero XMP, que, como se explicaba al principio, no se trata ni más ni menos que de un pequeño fichero que almacena los metadatos paramétricos de las modificaciones que hayamos hecho. Pesa muy poquito, y siempre le podemos renombrar, cambiar de nombre o hacer desaparecer del directorio donde está, y volvemos a tener el fichero original sin ninguna modificación. No aporta ni una cosa ni la otra grandes diferencias, pero bueno, pues yo siempre suelo trabajar con ese archivo XMP, que pues lo dan en llamar archivo Sidecar o Sidecar. Bueno, pues se llama así, vale. La segunda parte es lo de el enfoque. Si os voy a ser sincero, no sé muy bien para qué sirve esto. En realidad aplica una especie de máscara de enfoque para ajustarlo a la configuración de visualización. No sé bien para qué sirve. No he encontrado ningún sitio donde se explique con claridad para qué sirve, pero también os digo que por modo de funcionamiento y por usos y costumbres siempre lo tenemos puesto en que enfoque a todas las imágenes. A continuación tenemos los ajustes de imágenes predeterminados. Ajustes de imágenes predeterminados, como son aplicar ajuste de tonos automáticos. ¿Qué es esto? Cada vez que abrimos el fichero, abrimos un fichero cualquiera, nos aplica una interpretación que dé el programa a ese fichero. No lo activaremos. Pensaremos nosotros, no dejaremos que piense él. El siguiente es que cuando hagamos un cambio de escala de grises, sabéis que al cambiar a escala de grises, y si no lo sabéis os lo explico, al cambiar a escala de grises se puede hacer un cambio con todos los colores en forma neutra, es decir, sin alterar para nada la configuración de colores iniciales, pero también hay una forma que es tocar los tres valores. Bueno, en realidad el programa ofrecerá 3 y algunos complementarios más, me parece que son 8 o 9 opciones, algunos mezcla entre el rojo y verde y tal, y aplicar esa configuración determinada. Yo lo tengo puesto en aplicar esa mezcla de grises automática al convertir.
no es necesario y podía estar en que no. El siguiente es establecer como valores predeterminados específicos para un número de serie de cámara. Pues mire usted, no. Pues no. Podríamos decirle que cuando cojamos un fichero RAW, lee el número de cámara, para ese fichero de número de cámara, pues nos activa una serie de... No es el caso. Y establecer como valores predeterminados específicos para un ajuste de ISO de cámara. Por ejemplo, esto sí podría tener utilidad, pero a mí me gusta hacer la mano, es decir, yo de entrada a un ISO 1600 ya le voy a dar unos determinados parámetros de reducción de ruido. Siempre los mismos, aunque luego los pueda retocar. Pues mira, pues tampoco lo uso. El siguiente tiene ya que ver más con el proceso activo de funcionamiento interno del programa, que es el caché, la memoria intermedia que va a utilizar para almacenar operaciones, estados intermedios y todo eso. Nos permite cambiar la ubicación, purgarlo y establecer el tamaño. Aquí seleccionaríamos la ubicación, la elegiríamos la que fuera. Aquí aplicándolo purgamos el caché y aquí pues podríamos cambiar el tamaño. En principio por defecto. Bien. La siguiente pestaña tiene que ver con la administración de los archivos DNG. DNG es una especie de formato RAW, una vez al que puede generar Photoshop y que generan otros muchos programas, y se parece mucho, en esencia es un fichero RAW pero genérico, porque cada fabricante de cámaras tiene un determinado formato RAW con unos parámetros específicos que este programa es capaz de interpretar, y por eso se actualiza agregando nuevas versiones de cámara. Y bueno, aquí nos indica si el fichero XMP, es decir, el archivo SIDECAR de esos XMP lo interpreta o no lo interpreta, si lo lee o no lo lee. Yo lo tengo siempre en desactivado. Normalmente trabajo con RAW, y en rara ocasión, salvo cuando creo HDR desde el propio Camera Raw, trabajo con DNGs. El de actualizar previsualizaciones de JPG incrustadas, pues esto indica si el programa al abrir nos da ya una interpretación del fichero JPG como esté incrustado en la generación del disparo desde la cámara. Yo siempre lo tengo desactivado, no veo mayor razones para la funcionalidad. Las dos siguientes, que son la administración de archivos JPG y TIFF, pues básicamente nos sirven para determinar si activamos o no activamos la compatibilidad de este plugin con JPG. ¿Qué quiere decir esto? Si yo cojo un fichero JPG y esto lo tengo en desactivada la compatibilidad con JPG, me abrirá el programa en Photoshop directamente y no me abrirá el plugin de Camera Raw. Si yo quiero siempre pasar todas las fotos por Camera Raw, pues tendría que tener esto en abrir automáticamente con los ajustes o en abrir automáticamente todos los JPGs que sean compatibles. Yo lo tengo en desactivado y os cuento por qué. Porque si yo tengo una foto JPG que ya he editado, el hecho de que me la pase por Camera Raw, si tengo activadas una de estas dos opciones, abrir automáticamente o abrir automáticamente todos los compatibles, significa que la paso directamente por Camera Raw, con lo cual introduzco modificaciones quiera o no quiera, o es susceptible de introducir modificaciones. Desde luego, en cuanto al remuestreo de la imagen, porque dependiendo de lo que tengamos configurado en esta parte de acá, que a continuación veremos, el programa ya va a hacer una conversión sobre la imagen, adaptándola a estas condiciones de extracción que tengamos puestas aquí. Por eso, cuando es un JPG, lo edito directamente. Si necesito aplicar sobre ese JPG Camera Raw, que como os he dicho que también hay un filtro dentro de Photoshop que se llama Camera Raw y que es el mismo que el plugin, o prácticamente el mismo, pues lo tengo desactivado. Lo mismo sería exactamente para los ficheros TIFF, otra extensión de ficheros de más resolución. Bueno, y la última de los cuadritos es el de rendimiento, en el que solamente está la opción de que utilice el procesador gráfico si es compatible o no. Pues si es compatible, lo normal es tenerle activado para descargar de trabajo al procesador, y se aumenta notoriamente la velocidad, lógicamente. Hasta aquí las preferencias del archivo de Camera Raw, que como os digo, pues la configuración que a mí me gusta es esta, y que bueno, pues
ya os he explicado en qué consiste, ¿vale? Dicho lo cual, el tema de preferencias estaría configurado como yo lo tengo. Una vez que lo hayamos configurado, se guarda y evidentemente todas las veces que lo abramos, lo abrirá con esa configuración, ¿vale? Configuración resuelta. Dentro de la configuración tenemos también el flujo de trabajo, que aplicando a este botoncito pues nos sale el cuadro de diálogo. Primer ajuste preestablecido, a medida o siempre a medida. Podríamos guardar distintas opciones para este flujo. En principio yo creo que con ese primero es suficiente. Lo siguiente muy importante es definir el espacio de color. Pues mire usted, Adobe RGB hay un montón, evidentemente. Los más importantes son el Adobe RGB 1998 y el Profoto RGB. Cualquier sRGB que haya o cualquier otro Nikon específico no nos va a dar nada más que problemas. No nos va a dar nada más que problemas de interpretación de color, y además las diferencias pueden ser muy pequeñas o muy apreciables. Mejor trabajar con el Adobe RGB 1998 como norma. Si queréis trabajar en un espacio de color más amplio, pues el Profoto. Pero en realidad no hay ninguna impresora que sea capaz de imprimir Profoto, ni ningún medio técnico que sea capaz de imprimir Profoto en totalidad. Por tanto, es mejor algo que sí se puede imprimir, sí haya factores de conversión CMYK que nos permitan hacer una impresión fidedigna. Bien, profundidad del color. Ya sabéis que los tres colores RGB responden a una codificación entre 0 y 256 de los colores rojo, verde y azul. Entre 0 y 256 o entre 0 y 4000, que se corresponderían a 8 bits, o si lo aumentamos hasta 2 elevado a 16, que nunca me acuerdo cuánto es, pero 2 elevado a 16 lo hago ahora mismo, si es que soy capaz. 2 inverso exponente 16, no tengo calculadora, no tengo pilas en la calculadora, muy bien, vale, pues lo que salga. ¿Qué trabajar en uno o en otro? Si al final vamos a guardar una foto que no se va a imprimir normalmente, que no es una foto de grandísima calidad y tal, pues podemos trabajar en 8 bits perfectamente. Por costumbre, evidentemente al ordenador le va a pesar muchísimo más si trabajamos en 16 bits. Por eso, y dado que no sé exactamente qué capacidades y qué potencia, además las que he visto son dispares en los ordenadores, lo mejor es que trabajemos en una profundidad de color de 8 bits, suficiente para el objeto de este curso. Para afinar, pues en 16 bits. Tamaño de la imagen. Pues básicamente hay dos formas de trabajar: que redimensione la imagen con respecto al RAW o que no la redimensione. Es decir, que yo disparo con mi cámara 24 megapíxeles, tengo 24 megapíxeles, si yo no tengo activada esa opción, directamente lo que me vaya a pasar cuando termine la foto siempre va a ser en el formato en el tamaño, perdón, de 24 megapíxeles. Sí puedo variar esa resolución en píxeles por pulgada. No merece la pena que profundicemos demasiado en esto. Sí decir que si yo activo la casilla, yo le puedo decir bueno, y dicho lo cual, pues ya tenemos el programa configurado para funcionar. Debemos de trastear un poco estas opciones de configuración, y si tenéis preguntas que hacer, pues las vamos viendo. En cualquier momento puede haber preguntas. Continuamos pues. Con el programa ya configurado, vamos a explicar cada una de las funciones y vamos a practicar con ellas, lógicamente, de nuestra barra de herramientas superior. Comenzamos con la primera. Recordar una vez más
que si se nos olvida, aunque son bastante gráficas, tenemos la herramienta, tenemos una pequeña visión. Si retiramos el ratón, volvemos a acoplar, tenemos una pequeña visión de la herramienta. La primera es la herramienta Zoom. Dos modos de funcionamiento de la herramienta Zoom y algunas consideraciones de atajos de teclado que en este caso sí que pueden ser importantes. Como veis, por defecto el zoom aparece para pantalla completa, es un zoom dinámico con un simbolito de más, lo veis en el centro. Si yo aprieto, pues hacia donde yo tenga puesto el cursor se va dirigiendo el aumento, ¿vale? ¿Cómo vuelvo hacia atrás? Pues pulso la tecla Alt, se me pone en menos y dando clic, 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 lo reducimos. Otro modo de funcionamiento, aquí, encajar en la vista, al 100%, al 66%, distinto. Eso también sale pulsando el botón derecho dentro de la imagen. ¿Vale? También podemos hacer zoom pulsando clic, pero no soltándolo, sino pulsando clic y haciendo un recuadro, y hago zoom a esa parte concreta de la pantalla. De la misma manera, pulsando la tecla Alt, le doy, puedo retroducir, o bien me puedo venir aquí y encajar con el botón derecho a pantalla completa. Con la tecla Control, esto sobre todo nos va a servir, este atajo de teclado que explico ahora, Control más o Control menos, nos va a servir para poder acceder directamente al zoom de la imagen si estamos usando otra herramienta sin tener que cambiar de herramienta con el ratón. Por eso es práctico para eso. Y ahora practiquemos un poco y trasteemos con la herramienta Zoom. Bueno, pues ya dominamos la primera de las herramientas, la herramienta Zoom. Vamos a pasar a la siguiente, la herramienta mano. Veis que pues el atajo de teclado de la herramienta Zoom era la Z. Si estamos en cualquiera de las otras opciones, pulsando Z nos vamos a Zoom. Si lo queréis aprender, os lo aprendéis. Y la de la mano, pues su atajo de teclado, yo no me lo sé, es el H. La herramienta mano sirve pues para eso, para con la manita, haciendo clic al ratón, lo movemos. No tiene más, esta herramienta no tiene más que eso. Una particularidad de esta herramienta es la siguiente, es que esté donde yo esté, si yo pulso la tecla, esté por ejemplo aquí, corrección de ojos rojos, ya lo veremos más adelante, si yo aprieto la tecla espaciadora, paso a ese modo. Y si estoy en este modo con la tecla zoom, puedo hacerlo, y con la tecla espaciadora, en el caso de que estuviera en zoom más, control más, aprieto la tecla espaciadora y me muevo hacia donde quiera. Y aquí puedo hacerle zoom, control menos, control más, control menos, control menos. Esto sí es práctico, ya sabemos cómo movernos en pantalla. Un poquito de práctica para dominar este tema. Bueno, una vez asimilado ya el asunto del color, teniéndolo más o menos claro de estas dos formas de expresarlo, por esos tres parámetros RGB, o bien en forma de matiz expresado en grados de esta circunferencia, en saturación y en brillo, lightness, es el momento de que pasemos a ver qué es el histograma, esta grafiquita con piquitos aquí. Bueno, pues el histograma es una representación gráfica de la distribución de los tonos de la imagen. Esta distribución gráfica puede ser por colores, por los tres colores básicos en RGB, o bien puede ser por la luminancia de esos colores de forma individual o por la luminancia de esos colores de forma combinada. Pero lo importante es que el histograma representa de izquierda a derecha y en modo de pequeñas barritas que suben hacia arriba, representa el número de píxeles que hay en la imagen que tienen esa luminosidad. Es decir, lo que esté completamente pegado a la izquierda será negro puro, y la altura que eso tenga
a la izquierda, a ver si aparece el ratón, a la izquierda significará el número de píxeles negros que hay. De la misma manera ocurriría en el lado derecho. Claro, de aquí inmediatamente lo que se nos viene a la cabeza es una cosa clarísima. Si yo tengo muchas cosas que sean negras, tendré una barra muy alta de negros aquí. Y si tengo una barra de muy alto de negros, mala cosa voy a poder hacer con ella. Poca cosa podré hacer con ella. De la misma manera, si las tengo muy a la derecha, tendré muchas altas luces. Esas altas luces serán blancos puros, blancos sin ningún tipo de matiz, no los podré recuperar. Lo que tenga en las zonas entremedias serán los valores que pueda utilizar. Entonces, el histograma nos da una idea de cómo de bien o de mal está la foto. Por ejemplo, esta fotografía. Bueno, pues eso es el histograma de esta fotografía es esta. Vemos que hay una puntita de colores negros, una puntita en negros que no vamos a poder recuperar, es bastante insignificante. Sin embargo, la mayor parte de los tonos están distribuidos en torno a la parte del centro. Luego después hay un espacio en el que no tengo absolutamente nada, y en blancos pues hay algunos pequeños a la parte final sin llegar al extremo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una imagen que tiene potencialidad, no tiene ni negros profundos ni blancos profundos irrecuperables, y sí tiene una buena gama de medios que podré estirar. Pero bien es cierto que lo tengo todo desplazado hacia la izquierda, del centro hacia la izquierda, y no tengo nada en altas luces, que es donde más información hay, por otra parte. No entremos en por qué, ahí es donde hay más información. Si entramos a explicar por qué hay más información ahí, la hemos jorobado. El histograma se debe derechear, pero no es objeto de este curso el explicar por qué, porque es bastante complicado. Entonces, a la vista de este histograma, pues yo me lo veo sin ver la imagen, pues un poco, aunque no viera la imagen, podría perfectamente corregirla, tratando de aumentar un poco, de hacer crecer la zona de luces medias, sin llegar a las altas, contrastarla para tener también algún negro de más altura, y nivelar esta parte para tener un poquito más de homogeneidad. Esta de acá, histograma de arriba, un histograma típico de tonos apagados. No tenemos blancos para nada, a partir de poco más de la mitad del histograma no hay nada. En la parte de altas luces casi no hay nada, es una foto bastante oscura claramente, pero sin que haya cosas irrecuperables, que haya cosas negras completamente. Es una imagen que está subexpuesta, debería de tener más luz para poder recuperar más. En el caso de abajo es mucho más acuciante. Y sin embargo, la toma de abajo no quiere decir que esté mal expuesta. La toma de arriba sí que está mal expuesta, pero la toma de abajo no. ¿Por qué? Porque aquí en realidad, la imagen también hay que verla, claro. Aquí en realidad, lo importante del motivo es el bicho este que hay ahí. Y el bicho este que hay ahí está expresado con todos estos distintos matices, tonos y colores que hay en esta parte de acá, y una buena parte de la información es negro. Quizás este fondo hubiera cosas interesantes detrás, y esas cosas evidentemente las hemos perdido, pero no se la puede catalogar a esta fotografía subexpuesta, porque en realidad el motivo está perfectamente expuesto. Bueno, pues continuando con el análisis del histograma, nos colocamos otra vez en posición. Habíamos visto estos dos tipos de histograma. Vamos a ver el siguiente. Bueno, pues si os fijáis aquí, en la parte extrema de las altas luces, tenemos muchísimos valores. Hay el número de la altura de esa pila que corresponde al último dígito, al 255, 256, es muy alta. Eso significa que tenemos luces quemadas. ¿Podrán ser recuperables o no podrán ser recuperables? Pues lo más probable es que algunas de ellas no. Seguro que algunas de ellas no.
Acumulación de altas luces en niveles más correctos. En la parte de los tonos medios prácticamente nada. En la parte de los tonos negros del todo prácticamente nada. Y en los tonos un poco oscuros tal. ¿Qué deducimos de esta fotografía? Que se trata de una foto que tiene luces quemadas, está sobreexpuesta, por tanto, por tener las luces quemadas y que está fuertemente contrastada. Es un mal disparo, mal iluminado probablemente, mal calculado probablemente. Un diafragma atrás nos hubiera dado bastante mejor resultado porque hubiéramos desplazado esto un poco hacia acá, no hubiéramos quemado las luces y esto, aun llevándonoslo hacia acá, pues bueno. El contraste está creado por la luz y no podemos variarlo. O sea, si una imagen por los colores que tiene, por el contenido en sí, tiene zonas de altas luces y zonas de bajas luces y pocos medios, pues es una imagen contrastada. Podemos corregir ese contraste después, pero no podemos hacer nada en el disparo, nada más que hacer que no esté ni sobre ni subexpuesta, sino correctamente expuesta. Vamos a la de abajo. La de abajo también es una foto de contraste, pero de un contraste más relativo y desplazado hacia las altas luces. No tiene sombras, no hay nada aquí, por tanto es una foto pálida. Es una foto pálida al no tener muchas sombras. Hay una parte en los medios bajos, de la mitad hacia acá de los medios, tiene una, y en la parte de las altas luces también. Es una foto que se puede arreglar y compensar perfectísimamente. Típica imagen de contraluz, la siguiente. Zona de luces muy altas, algunas quemadas, otras no. Zona de sombras muy pronunciadas y nada en la parte del centro. Estamos a contraluz, fuertísimo contraste. La ideal, una distribución súper homogénea, no tiene ni altas luces, tiene un pico de medios altos, picos importantes, que corresponderán seguramente con los valores de las nubecitas, y tendiendo a una campana de Gauss, a una campana que acumule todo más o menos en la parte del centro, ligeramente, si me permitís, desplazado hacia acá. Sería un trazo más o menos como este. Una buena foto. Y eso es el histograma. Ahora, a partir del conocimiento ya que tenemos del histograma, podemos analizar esta foto y ver qué cosas podemos hacer con ella y qué funcionalidades. Hasta ahora solamente hemos visto de cámara RAW cómo movernos y cómo configurarlo inicialmente. Ahora podemos entrar a ver qué es lo que hace. Dejo de momento la barra de herramientas de arriba y me paso ya a esta barra de herramientas de revelado puro, y concretamente a este ficherito de aquí, no este de aquí, que es curva de tono, sino al de básico. Y vemos distintos tiradores. Los dos primeros tienen que ver con la temperatura de color. Ya sabéis que la temperatura de color tiene que ver con aquello del cristal con que se mira. O sea, en función del tipo de luz que ilumine la escena, el reflejo de los blancos tendrá un matiz u otro. Si yo ilumino una escena con una lámpara fluorescente, de las malas, una lámpara de bajo consumo de las chinas de 6500K, la temperatura de color se mide en eso, en grados Kelvin. Cuanto más alta la temperatura de color, más blanco azulado es. Cuanto más baja en la temperatura, más amarillento es. Evidentemente, por esa razón, el tirador está justamente al revés. Si yo tengo una temperatura de color, cuanto más baja la tenga, 2900 más filtro azul para compensar tengo que meter, dado que 2900 es muy amarillo. Amarillo está en la parte que para compensarlo hay que meter azul, y al revés. Cuando si lo tuviéramos en el sentido contrario, en 17.000 tendríamos que meter, 17.000 sería que estuviera muy azulado, tenemos que meter amarillo para compensar ese azul. De todas formas, el equilibrio de blancos lo profundizaremos más cuando usemos el gotero de equilibrio de blancos. Lo vamos a dejar en cómo se ha tomado. Con esto siempre podemos volver a el equilibrio de color en cómo se ha tomado. Vamos sobre los aspectos de la exposición, que son estos de aquí, que son los importantes.
Tiradores que tenemos aquí y configuraciones. El programa nos ofrece una configuración automática que nunca lleva a ninguna parte, y la configuración por defecto, que es volver al estado anterior según como lo tenemos programado. Le hemos dicho de entrada que él no piense nada y que nos lo deje en cómo se ha tomado cuando utilizábamos esta configuración. Le decíamos que no aplicara ajuste de tono automático, ¿vale? Bueno, pues ¿qué son estos tiradores? Estos primeros 6 tiradores, el primero van a afectar todos al movimiento del histograma. El primero afecta a la exposición. Si yo lo deslizo hacia la derecha, lo que ocurre es que me tiende a desplazar todas las altas luces hacia la derecha, hasta quemarlas, obviamente. Si me lo llevo hacia el lado contrario, me mueve todo el histograma hacia la parte contraria. El contraste, como hemos visto, contraste era cuando había muchas cosas aquí y muchas cosas aquí, y pocas en el centro. Pues el contraste lo que tiende es a abrir el histograma. ¿Veis cómo lo abre? ¿Veis cómo lo abre? ¿Vale? Si os habéis dado cuenta, ha aparecido un pilotito rojo ahí arriba, ¿le veis? Este pilotito, que cuando yo me lo llevaba hacia acá, ha saltado. Seguramente que hubiera saltado también al desplazarme hacia acá, ¿veis? Ahí ya ha saltado el pilotito. Bueno, ¿qué son ese pilotito y este otro que hay aquí? Pues son dos avisadores de que estamos quemando luces o que estamos ennegreciendo sombras, perdiendo sombras. Si pulsamos sobre ellos y los activamos, vamos a ver que cuando se nos produzca el problema de que la imagen, de que el avisador se encienda, ahí nos aparecen manchas azules. Esas son las zonas que se han empezado a quemar. Es el primer punto donde al tocarlo los negros han empezado a ser irrecuperables. De la misma manera, si me le llevo hacia el lado derecho, aparecen rojos, que son los puntos en los que la imagen comienza a quemarse. ¿Vale? Exposición, si lo movemos hacia la derecha, tiende a desplazar todo el histograma hacia la derecha. Es como si lo empujara, como si un carro lo empujara, si vinieran unas fuerzas por aquí y se lo llevaran todo hacia allá. Contraste, es como si lo intentáramos abrir por el centro. Estos serían los dos primeros. Luego tenemos iluminaciones, sombras, blancos y negros. Comencemos por sombras. Perdón, comencemos por blancos. Los blancos nos definen cuál es este punto. Si yo comienzo a mover ese tirador hacia acá, estoy empujando el histograma solamente de la parte final. Esta parte de acá apenas se ve modificada hacia allá. Como tengo el avisador de altas luces, me avisa de que las luces se empiezan a quemar. Me lo llevo hacia acá, las luces no se queman. Pero nos fija ese punto. Nos indica cuál es este punto. Desplaza esta parte de acá más del histograma. Sin embargo, las iluminaciones no mueven el extremo del histograma, sino mueven el espacio anterior. Si os dais cuenta, aquí hay un espacio, ese es el primero, y aquí hay un espacio que es el segundo. Este segundo es al que se refieren las iluminaciones. ¿Vale? Puedo bajar las iluminaciones y voy recuperando luces de esa parte de ahí. De la misma forma, para los negros. Si yo subo mucho los negros, lo que estoy haciendo es empujar el histograma de la parte de acá, del primer extremo. Ese es el primer grupo. ¿Le veis esa franjita que se marca? Que afecta a los negros, y el que afecta a las sombras. Yo me le sigo trayendo hacia acá. Bueno, pues esas sombras se me están quemando porque tengo el control el aviso de altas luces activado. ¿Vale? Y si me lo llevo hacia la derecha, las estoy levantando. Evidentemente, ese es con el de negros. Con el de sombras pasa lo mismo, pero afectando ya solamente a esta parte, o principalmente a esta parte.
¿Veis? La parte de altas luces apenas si se produce modificación. Sí, sí, obviamente en cuanto al número, porque el hecho de que esté acumulando más o menos luces en esas sombras, si aumento, evidentemente estoy disminuyendo el valor de las altas luces porque lo estoy trasladando de sitio. Pero tiene solamente influencia en los extremos. ¿Vale? Y tenemos estos 6 tiradores explicados como concepto. Algún detallito más. Si pulsando la exposición yo toco la tecla Alt, pulso la tecla Alt a la vez que coloco el clic, independientemente de que tenga o no tenga los avisadores de altas luces de arriba activados, fijaros que me aparecen marcas blancas, rojas, azules, tal, me empieza a decir parámetros que se están empezando a quemar. ¿Vale? O sea, el utilizar la tecla Alt a la vez que me coloco sobre el disparador y ya está. Esto me puede decir que el valor de exposición mínimo que yo puedo tener estaría por ahí. Ese sería el valor de exposición mínimo. Lo mismo pasaría lo mismo pasaría con las altas luces. Al pulsarlo, lo mismo, si yo subo me aparecen los ficheros de altas luces, ahí tengo las altas luces. Lo mismo me pasaría con las sombras. ¿Veis cómo me van apareciendo según las vaya tocando? Y lo mismo con los blancos y lo mismo con los negros. ¿Vale? Haciendo doble clic en cada uno de ellos los ponemos en la posición central. No es necesario atinar directamente sobre el tirador. También puedo quedarme ligeramente debajo. Ves que salen 2 cuadritos y me están moviendo siempre sobre él, sobre el que estén, es sobre el que mueven. Si quiero mover el de arriba me tengo que colocar acá para tocar la exposición. ¿Vale? Si yo vuelvo aquí y le digo valores por defecto de cámara RAW, me lo va a colocar todo a cero siempre. Entonces vamos a ver cómo ajustamos esta fotografía, y ahora vosotros trasteáis un poco con la fotografía. ¿Qué es lo que yo haría? ¿Cómo lo haría? Vamos a ver. Mira, en primer lugar, la fotografía me parece que está un poquito hacia arriba. Me lo voy a bajar ligeramente. Estoy mirando el histograma más que la foto. Por ahí me podría empezar a valer. Necesito un poquito más de contraste. Subiría el contraste. Las iluminaciones las tengo que echar abajo para sacar el cielo. Los blancos voy a tratar de fijarlos ahí. Fijaros cómo estoy creando ya un histograma de esta manera. Los negros los voy a tratar de acentuar sin llegar a quemar por ahí. Y ahora sí que puedo aumentar un poquito más el contraste y puedo levantar un poquito más las altas luces. Estas iluminaciones un poquito acá, y los blancos incluso bajarlos un poquito más para sacar el cielo. Ahí tendría el punto que a mí me parece correcto para esta fotografía. Ya hemos hecho un ajuste de luces. Primero, la primera parte, solamente con estos parámetros, de aquí. Vamos a ver ahora un poquito más del revelador. Quizás después de haber hecho ese ajuste previo, ya sabéis cómo funciona. En esta fotografía, quizá no mucho, pero en otras puede ocurrir que sea casi imprescindible hacerlo antes, es hacer un ajuste de blancos. Un ajuste de blancos que, como os he dicho, tiene que ver con estos 2 tiradores de aquí. Ese ajuste de blancos se puede hacer a ojo. Yo puedo tirar esto, llevármelo más azul, o decir, bueno, pues me lo llevo más acá, trato de matizar, le doy aspectos subjetivos artísticos a esto, me lo llevo hacia un lado, hacia otro, en fin, puedo hacer muchas cosas. Incluso directamente le puedo decir que automático, incluso directamente le puedo decir que es luz del día, él toma otra selección, iluminado con tungsteno, iluminado con flash. Son configuraciones que él ya toma. Pero esta herramienta de aquí, herramienta de ajuste de blancos, que es el I, nos va a permitir decirle
pulsando en una determinada zona blanca o negra, y él va a distinguir si es blanca o negra, se lo va a inventar. Es decir, en función de que sus niveles estén por encima o por debajo de 125, de la mitad de los 128, perdón, de los 255, va a definir si eso es un blanco o si eso es un negro. Y si fueran 128 lo definiría como un punto gris. Lo hace de forma automática y no es un ajuste de blancos muy preciso. Pues sería coger este gotero y llevarle a una superficie que yo sepa que sea blanca y decirle, eso es tu blanco. Y ese es tu blanco. Ahí está ajustado. Si os dais cuenta, ha habido una pequeña diferencia entre el como se ha tomado, estaba en 5250 más 9, al yo decirle aquí, se ha colocado en 4900 más 6. De la misma manera, si yo le hubiera dicho esto es negro, estaríamos en parámetros más o menos parecidos. Pero ese no es el primero de los negros, porque el primero de los negros estaría aquí. Y este nos tendría que llevar a parámetros más parecidos en combinación con este. Para eso es para lo que sirve el ajuste de blancos. Y no se puede hacer más cosas de ajuste de blancos con cámara RAW que esto. Yo aquí puedo darle a mi criterio la interpretación que a mí me parezca. Pero la interpretación de ajuste automática es esa. Le puedo decir, este es el blanco. Pues fijaros lo que pasa. Puedo decir, este es el blanco. Pues fijaros lo que pasa. Este es el blanco. Pues fijaros lo que pasa. Claro. Este es el blanco. Pues eso es lo que pasa. Pero este sí es el blanco. ¿De acuerdo? Pues ya hemos ajustado el balance de blancos. Vais a trastear un poco con él.